Vamos a empezar el día de hoy una serie de estudios acerca de la familia y vamos a ver varios conceptos, varios principios que realmente es muy importante que nosotros entendamos y manejemos a la hora de llevar a cabo nuestras relaciones en la casa, con nuestros hijos, con nuestros padres. O sea, yo pienso que es una necesidad muy grande que todos tenemos de conocer exactamente qué es lo que Dios dice en un ámbito tan importante como es el hogar y como es la familia. Y va a ser una serie de varias semanas en donde vamos a ir tocando estos puntos. Entonces, hoy vamos a comentar principios generales. No nos vamos a enfocar en ninguna persona de la casa, sino que yo quiero comentarles algunos principios que tenemos que seguir dentro del hogar. Nos vamos a basar un poquito en lo que son los padres, de cómo guiar a nuestos hijos, pero en realidad vamos a ir viendo varios puntos. Todos necesitamos entender cómo ser un buen padre, una buena madre. Tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión realmente el día de hoy en el mundo de cómo debemos de llevar nuestro hogar, ¿no? Y inclusive si tú vas con los psicólogos, por ejemplo, y les preguntas, oye, a ver, ¿para dónde jalo? No, hay muchas teorías y muchas formas. Unos dicen, no, tiene que haber educación militar en el hogar. O sea, tiene que haber reglas y no se puede salir ni un milímetro, ¿no? O hay otros que te pueden decir, no, dales chance, dales toda la libertad del mundo y que hagan lo que ellos quieren, lo que ellos piensen, dales su espacio. Y bueno, la verdad es que nosotros como padres, naturalmente no sabemos cómo hacer que nuestro hogar funcione bien. Y lo peor que podemos hacer es fluctuar de un extremo al otro, ¿no? De repente podemos ser muy duros, de repente les damos toda la libertad y las cosas definitivamente no funcionan. Si nosotros hablamos con cualquier persona que no sabe qué hacer, que no sabe cómo llevar su hogar, a lo mejor es entendible, porque la verdad es que todos estamos, cuando empiezas a formar una familia, estás actuando de la manera como te enseñaron, de la manera como tú piensas. Y bueno, afuera esto es normal, pero nosotros dentro de la iglesia, teniendo los principios, realmente es muy importante que nosotros los sigamos y que entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro del hogar. Este tema aplica para todos. Los estudios que vamos a ir viendo acerca de la familia aplica para todos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, es que yo a mis hijos ya crecieron, ¿no? También aplica para ti. Esto aplica para los que tenemos bebés, para los recién casados, para los que tenemos jóvenes, adultos, los que tenemos nietos. O sea, realmente todos estos principios aplican para todas las personas, ¿no? Una vez una persona me decía, oye, es que, por ejemplo, todo lo que la Biblia habla de los hijos, de cómo guiarlos, la verdad es que ya no aplica para mí, porque yo tengo 2 hijas que ya tienen más de 20 años, ¿no? Y yo le decía, mira, la verdad es que tus hijas van a tener el hogar que tú les muestres. O sea, realmente tú les estás dando un ejemplo de qué hogar van a tener ellas en unos cuantos años cuando se casen y cuando tengan hijos. Entonces, todos los que estamos aquí, en un momento dado es muy probable que vamos a formar un hogar, si no es que ya lo estamos formando ahorita, si no es que ya estamos ahorita en esta empresa. Entonces, el punto aquí es que tú necesitas todos estos principios, yo necesito todas estas cosas que vamos a ir aprendiendo. Y de esto depende el éxito de tu vida, ¿no? El éxito de tu vida para que tú seas un buen hijo, un buen padre, no depende de las ganas que tú le eches. ¿Cuántos hogares destrozados no hay en donde la verdad le echaron muchas ganas? Y los hijos terminaron en cosas muy malas, ¿no? O los hogares terminaron destruidos por sí mismos. No hace falta, no es suficiente, que le echemos muchas ganas a nuestra vida y a nuestro matrimonio y a la crianza de nuestros hijos. Necesitamos entender todos estos principios, ¿no? Yo escuché estos principios probablemente unos 7 años antes de casarme. Fue cuando yo empecé a leer la Biblia y me empezaron a explicar los asuntos estos del matrimonio. Todos los asuntos, todos los principios me empezaron a explicar.
Y yo te puedo decir, 16 años de casado y 2 hijos después, yo te puedo decir que Dios no falla. No quiere decir que yo todo lo haya hecho bien. Lo que quiere decir es que yo cada vez que he aplicado los principios que vienen en la Biblia, realmente Dios ha bendecido mi hogar y ha bendecido mi vida. Y una plática, ¿no? Hay muchas pláticas que se organizan de cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, los diferentes problemas que hay con los hijos. Yo te quiero decir que una plática no va a ser suficiente, ¿no? El hecho de que tú conozcas los conceptos y los principios no es suficiente. Una cosa es saber y otra cosa es hacer, es llevar a la práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, o sea, pasar así del disco duro, ¿no?, a la práctica, a todo lo que es cotidiano. Y cuando tú haces esto, cuando tú pones en práctica la Biblia, ahorita, no sé, fijaron, cuando estábamos orando, realmente yo le pedí a Dios que nosotros podamos tomar todos estos consejos que Él nos da, todas estas instrucciones, y llevarlas a la práctica, ¿no? La Biblia sin obras, sin práctica, la verdad es que no sirve de nada. Sería solamente como otro buen libro. Y realmente la Biblia está hecha para que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos va aconsejando a través de ella. Otro de los puntos que yo te quiero aclarar es que, sobre todo para los que tenemos hijos jóvenes o niños o bebés, que la educación se da en el hogar, no se da en la escuela, ¿no? Los padres cometen un error en muchas ocasiones en donde avientan al niño a la escuela y piensan que ahí lo van a educar y realmente no se dan cuenta que lo que el niño absorbe realmente es en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que ser un ejemplo para tus hijos, que tu vida es muy importante para ellos. No importa lo que tú les digas, importa lo que tú hagas, la manera como te comportas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Les enseñas a tus hijos a que no digan mentiras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando habla alguien por teléfono y no quieres contestar? Dile que no estoy, ¿no? Pero no mientas, ¿no? Entonces realmente el ejemplo que nosotros demos es tan importante, ¿no? Tú tienes que estar checando tu vida constantemente. Y bueno, tú la tienes que estar checando a la luz de la Biblia. Nuevamente, no es de que tú trates de ser una buena persona, es de que tú permitas que Dios vaya cambiando tu vida, de tal manera que el resultado sean buenas acciones, buenas actitudes, una vida correcta. Como el hogar, definitivamente no hay ningún sustituto, porque ahí se forma el carácter de las personas, ¿no? Es la escuela principal de los valores. Yo me acuerdo mucho, no sé por qué, de una clase de ética que yo tuve en la secundaria. En primero de secundaria, en el 7º grado, yo llegué a tomar mi clase de ética. Y yo te quiero decir que yo ya había tenido muchas clases de ética, ¿no? A lo largo de mi vida, desde que yo tengo uso de razón, en mi casa mis papás me fueron enseñando qué es lo que yo tenía que hacer. Desde que son chiquitos, los niños son unas esponjas, todos lo sabemos, absorben todo, te imitan en todo, te están observando, son unas camaritas de alta definición que están todo el tiempo grabándote, a ver qué haces, a ver qué dices, a ver cómo te comportas. Y de repente vemos a los niños que van creciendo y contestan de la misma forma que tú, se comportan de la misma forma que tú, tienen actitudes similares a las tuyas, positivas o negativas, pero tú ves cómo ellos van detrás de ti copiando absolutamente todo. Hay un enemigo, dice la Biblia, que este mundo tiene y que los creyentes particularmente tenemos, que es Satanás. La Biblia habla mucho del diablo y el diablo le está tirando a tu hogar. Realmente tu hogar tiene un precio y Satanás está tirándole para destruirlo, porque él sabe que si destruye el hogar, destruye la sociedad y destruye todas las cosas. La base de nuestra sociedad y la base de nuestros países son las familias. Si hay familias unidas, familias con principios, definitivamente los países están destinados a tener éxito, como lo fue este país hace muchos años. Fue un país que fue fundado sobre bases cristianas, en donde la Biblia era pues la principal guía de comportamiento para la sociedad. No sé si tú sabías que los niños aprendían a leer con la Biblia hace muchos años. Era el libro de texto para leer. Entonces, este país fue formado sobre esas bases y de ahí la prosperidad que tiene. Es un país que realmente tiene bases muy sólidas. Que bueno, ahorita las cosas han ido cambiando, etcétera. Pero
Pero mi punto es este, o sea, cuando una familia, cuando la familia, el núcleo familiar está fundamentado en principios correctos, guiados por Dios, definitivamente las cosas marchan bien. Y bueno, ahorita no vamos a pensar en el país, vamos a pensar en nuestras casas. Vamos a pensar en el control que nosotros tenemos y lo que sí podemos hacer en nuestro hogar. Entonces vamos a ver un versículo, un capítulo, unos versículos en el libro de Deuteronomio, si tienen sus Biblias. Vamos a empezar a leer algún pasaje ahí. Y aquí vamos a entender cosas que realmente son muy importantes. O sea, tú puedes estar de acuerdo en que Dios tiene que ser la guía, ¿no? Que tiene que ser el fundamento de tu hogar. Pero te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que enseñarles a mis hijos? O sea, ¿cómo puedo dirigir mi casa? ¿Cómo puedo dirigir mi hogar de acuerdo a los principios de la Biblia? Es precisamente lo que vamos a ver en esta serie de estudios, empezando el día de hoy. Y vamos a leer el libro de Deuteronomio, que es este pedacito, este pasaje es llamada la Carta Magna del Hogar. Y aquí se habla en general de lo que tenemos que hacer en casa, y después en otras partes de la Biblia se va explicando más a detalle. El libro de Deuteronomio es un sermón, es una plática que Moisés tuvo con el pueblo, un poquito de historia en lo que Moisés está diciendo aquí. El pueblo de Israel, cuando sale de la tierra de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo, están en el desierto, y ellos deciden no entrar a la tierra prometida. No le creen a Dios, ellos piensan que no son lo suficientemente fuertes y no son gente de guerra para entrar a esta tierra. La verdad, tenían razón. Pero Dios les había dicho que les iba a dar la tierra, que ellos tenían que confiar en Él. Ellos deciden no hacerlo y Dios dice, ok, si ustedes no quieren entrar, pues esta generación no va a entrar. Pero yo soy un Dios que cumplo mis promesas. Y entonces, si ustedes no van a entrar, la siguiente generación sí lo va a hacer. Entonces mueren durante 40 años toda esa generación de personas que tenían más de 20 años cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces, ya que mueren todos ellos, Moisés se para delante de todos sus hijos, de toda esta nueva generación que surgió, y les vuelve a dar toda la ley, porque ellos no habían escuchado todo esto. Ellos, cuando salieron de Egipto, ellos no sabían, ellos no habían escuchado todos los mandamientos de Dios, de cómo tenían que entrar, de cómo Dios los iba a bendecir y a guiar. Entonces Moisés les recuerda todos estos mandamientos de Dios. El libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa la ley vuelta a dar. Moisés les está dando un sermón en donde les está explicando todos los principios que sus padres ya conocían, pero esta nueva generación no. Y aquí les habla específicamente del tema del hogar. Dice el versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces Moisés les está hablando de la familia, les está hablando de qué es lo que tienen que hacer ellos en el ámbito familiar. Yo te recuerdo que Dios no es un Dios de los domingos, en donde solamente venimos a relacionarnos de alguna manera con Él cada fin de semana, sino que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y guiarnos todos los días, de lunes a domingo, sin descanso, ¿no? Que todo el tiempo realmente Él esté trabajando en nuestras vidas y guiándonos por esta vida. Y Moisés es lo que está diciendo aquí. Entonces vemos estos versículos y los podríamos dividir en dos partes. Los primeros dos versículos, el 4 y el 5, es ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Aquí es el qué. Y después, más adelante, viene el cómo. El qué es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el plan de estudio, este es un bosquejo general de lo que tiene que ser nuestra familia. Cuando vas a una universidad para pedir información sobre qué estudiar, sobre una carrera, entonces pues te dan un bosquejo, ¿no? En general de esto trata la carrera. Bueno, en general de esto trata la familia. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
De eso se trata, en esto se basa el éxito de una familia. Amar a Dios. Y no es un curso, el amar a Dios no es un curso de una semana o de un mes o de un año, es de toda la vida. Nosotros tenemos que estar buscando amar a Dios constantemente, de lunes a domingo, no solamente al venir aquí. Y Dios dice que Él quiere relacionarse con nosotros, una relación de amor basada en la obediencia confiada. Me gusta este término, ¿no? Es una relación de amor, o sea, Dios tú no lo tienes, no tienes que seguirlo porque si no te va a ir mal, ¿no? O porque si no va a haber consecuencias, o solamente porque alguien te dice que lo tienes que hacer. Es importante buscar amar a Dios, pedirle a Dios que Él nos enseñe a amarlo. Y ahorita vamos a ver un versículo que habla específicamente de qué es amar a Dios. Y esto se basa en una obediencia confiada. Tenemos que aprender a obedecer a Dios confiando en Él, ¿no? Como nuestros hijos, por ejemplo. Tú ves un niño chiquito, él obedece a su papá porque está confiado. Le dices, oye hijo, vete para acá, no ten cuidado, no te acerques a la banqueta. ¿Y qué hace el niño? No se acerca, cuando son chiquitos, ya cuando van creciendo, pues ya la cosa va cambiando, ¿no? Pero el chiste es que sea siempre así, que tú confíes en tus padres, ¿no? Tus papás nunca van a hacer nada por lastimarte o por molestarte, sino porque ellos te aman, porque ellos te cuidan. Entonces, cuando Él te dice, hazte para acá, es por el niño, naturalmente lo que tendría que hacer es, sí, yo confío en mi papá, confío en que Él me ama y que busca lo mejor para mí, entonces mejor me voy a hacer un poquito para acá. De la misma manera es Dios con nosotros. Dios tiene un profundo amor por nosotros. De hecho, nosotros no entendemos cuánto nos ama Dios. Dios no nos ama como nosotros amamos a los demás. El amor de Dios es infinito, ¿no? Es inagotable, es inalterable, no importa lo que tú hagas. Dios siempre va a estar ahí amándote. Y nosotros debemos aprender a confiar en Él, a obedecerlo de una manera confiada, confiando en que Él tiene lo mejor para nosotros. No porque pues aquí dice, ¿no? Y ni modo, sino realmente sabiendo que Dios tiene un amor profundo por nosotros. Y la segunda parte de este capítulo, los versículos 6 al 9, es el proceso de enseñanza. ¿Cómo tienes que enseñar esto? La repetirás a tus hijos. O sea, primero tú amas a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y ya que tú experimentaste el amor de Dios, entendiste esta relación entre tú y Dios, entonces tú vas a repetir estas palabras a tus hijos. Se las vas a enseñar a ellos. Hablarás de ellas estando en primer lugar en tu casa. Aquí no dice, ve y dile a todo mundo que amas a Dios y enséñales cómo deben de amar a Dios. Te dice, ve a los de tu casa y diles cómo amar a Dios. Enséñales el amor por el Señor. Y después andando por el camino, también fuera de la casa, ¿no? Aquí te está hablando, habla de esto en todo lugar, empezando por tu casa y después fuera de ella. Y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo, habla de Jesús. Habla con tu vida, no necesariamente estándole diciendo a todo el mundo, ¿qué creen que me pasó? ¿Qué creen que encontré? Cuando hay oportunidad, claro, pero tu vida por sí misma, cuando tú tienes una correcta relación con Dios, habla acerca de Dios. Habla acerca de eso que Dios ha hecho en tu vida. Entendemos en estos versículos que todo comienza con los padres, ¿no? Aquí Moisés les está hablando a los que son o van a ser padres. Ama a tu Dios y después enseña estas palabras a tus hijos. Todo comienza con los papás. Un hogar de bendición comienza con los papás. Si los padres están mal con Dios, la cosa no va a jalar. O no va a jalar como podría hacerlo. Yo tengo que entender que yo soy el responsable dentro de mi casa. Yo soy el responsable de que mis hijos vivan como deben de vivir, ¿no? Y nuevamente, no es solamente agarrarnos a bibliazos, ¿no? Y aquí dice que tienes que hacer esto. Tú tienes que vivirlo primero. Tú no puedes enseñar algo que no sabes. Tú no puedes enseñar algo que tú no vives, ¿no? Y este proceso de enseñanza, cuando tú empiezas a vivir bien, es un proceso que se empieza a dar de manera natural. Tú empiezas a ver cómo Dios
empieza a ser realmente el eje de tu familia. No, yo no te estoy diciendo que llegues el día de hoy a tu casa a la hora de la comida y digas, ahora sí, vamos a hablar de Dios, a ver, te toca, ¿no? Dinos algo, a ver, ¿qué aprendiste hoy? No, no es así, ¿no? O sea, realmente es, cuando te empiezas a vivir para Dios, tú ves a Dios detrás de todas las cosas buenas y las cosas malas. Tú ves a Dios obrando, tú ves a Dios trabajando en tu vida, ¿no? Tú tienes muchas enseñanzas. Es la primera persona que cuando estás en una reunión de creyentes y dicen, a ver, ¿alguien quiere compartir algo? Tú eres el primero que levanta la mano. Y dices, tengo que compartir algo que aprendí, algo que me pasó, algo que otra persona me hizo ver. Tú eres la primera persona que vas a estar siempre buscando la forma de hablar de Dios, naturalmente. Entonces, concluimos o entendemos que en un hogar en donde Dios está presente, se debe de enseñar cómo establecer una relación con Dios, porque no naces con ella, ¿no? Yo he platicado con gente que me dice, tú le dices, oye, ¿y tú, pues, ¿qué crees? ¿Tienes alguna religión? No, yo soy cristiano. Oye, qué padre, ¿y desde cuándo? Desde que nací. Yo nací en una cristiana, ¿no? Y entonces, ahí pues no identificamos bien qué es el cristianismo. El cristianismo, yo les decía ahora en el evento, realmente no es una religión, no es que yo me inscribo a este grupo y yo soy parte de ellos. El cristianismo es personal entre tú y Dios. Tú crees en Cristo, tú tienes a Cristo, ¿no? Tú eres ese hijo pródigo que reconoces que se fue y que regresó a una relación con el Padre, personal, uno a uno. Entonces, en el hogar se debe predicar esto, se debe compartir esto, cómo tener una relación con Dios y cómo crecer en ella, cómo ir avanzando en tu relación con Dios, cómo ir mejorando tu comunicación con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, o sea, hay una confusión que yo sí quiero aclarar aquí. ¿No? Muchas personas piensan que el ser un buen cristiano o el tener una relación con Dios solamente se basa en ser una buena persona. O sea, el chiste es que tú seas una buena persona, ¿no? Cometemos el error de que cuando estamos educando a nuestros hijos, en nuestra mente solo está que se porte bien. Que se porte bien. Yo te voy a decir algo. El objetivo en un hogar cristiano no es que los hijos se porten bien. Esa es la consecuencia, ¿no? Como consecuencia de llevar a tus hijos con los principios de la Biblia, va a ser que ellos se porten bien. Pero realmente el objetivo es que ellos se conviertan, que ellos se salven, que ellos busquen a Dios y vivan esta vida de acuerdo a todos esos principios. Porque hay hogares, la verdad, en donde tú ves que los niños son bien portados, los niños son obedientes, ¿no? Que crecen con valores, que los papás han hecho una buena labor en cuanto a inculcarles a todos los principios morales y sociales y todo. Pero realmente, si Dios no está en ese hogar o en esa vida, tarde o temprano se van a desmoronar de alguna forma. ¿No? Dice un salmo, si Jehová no edificare en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare en la ciudad, en vano vela la guardia. Si realmente Dios no es parte de la vida de una persona, va a haber problemas en un momento dado y de una forma o de otra. O sea, a lo mejor van a ser exitosos económicamente o socialmente o de alguna u otra forma, pero finalmente el corazón va a tener el vacío que todo corazón humano tiene. Y la idea es que en tu hogar tú prediques a Dios, tú compartas de Dios para que ese vacío que hay en el corazón de tus hijos o de las personas de tu casa y después extendiéndolo hacia afuera, pueda ser lleno, pueda ser cubierto, porque la verdad es que es algo que todos necesitamos. Entonces, algo que es muy importante y lo quiero repetir, el objetivo no es que sean obedientes tus hijos. No, a los papás así nos enfocamos, podemos cometer el error de que si son obedientes ya no importa cómo sea, ¿no? De la manera que sean, lo importante es que ellos teman a Dios, ¿no? Busquen a Dios y lo obedezcan como Él lo dice en su palabra. Hay un ejemplo. Yo, antes de casarnos, Viris y yo, como un mes antes de casarnos,
A mí me tocó venir aquí del trabajo, ahorita no vivíamos aquí, me tocó venir aquí, estuve como unas 3 semanas. Entonces estuve con una familia, un amigo mío que se había venido para acá, y él, muy amigo, estuve con él algunos días, inclusive me quedé en su casa y todo. Y yo veía su matrimonio y decía, wow, o sea, la verdad tienen un matrimonio padrísimo. Ellos estaban recién casados, eran 1 o 2 años de casados. Y a mí la verdad me impresionó mucho el buen matrimonio. Y a mí, te voy a ser honesto, me causó cierta confusión porque ellos no eran creyentes. Y yo decía, ¿se podrá tener un matrimonio así tan sólido, tan armonioso, tan bonito, si no son ellos creyentes? Y yo decía, Dios, pues como que no entiendo, ¿no? Porque pues yo sé que el matrimonio dice que es difícil, ¿no? Que hay situaciones, ¿no? Pasó tiempo y unos años después, pues tuve la triste noticia de que ellos se habían separado, ¿no? Entonces, o sea, realmente tú ves que si Dios no es parte, y a lo mejor podrían estar juntos, ¿no? El punto no es que se separaron o no, el punto es que Dios no se equivoca. Realmente Dios es el que hace prosperar las cosas en esta vida y el que hace que las cosas marchen como deben de marchar. Hay cosas que pueden marchar más o menos bien, pero Dios no quiere que las cosas marchen más o menos bien. Él quiere lo mejor para nosotros en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, el problema en el hogar, con los matrimonios, en muchas ocasiones es el tiempo. Fue lo que le pasó a estos amigos, ¿no? El tiempo. Para aquellos que estamos en la industria automotriz, estamos muy familiarizados con las pruebas de durabilidad, ¿no? Las pruebas de corrosión, ¿no? Que con el tiempo pues se van degradando los materiales, las partes, todo esto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en el mundo así es las relaciones entre las personas comúnmente. El tiempo va desgastando, el tiempo va degradando y va afectando de una manera o de otra las relaciones. En la vida con Dios es al contrario. ¿A poco? ¿En serio que sí? O sea, realmente el tiempo lo que hace es ir uniendo a las familias y a las personas. El tiempo es bueno si tú estás al lado del Señor, ¿no? Si no, realmente la rutina va desgastando las relaciones. Dice por ahí en Eclesiastés que dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y dice Salomón, sale el sol, se pone el sol, y la vida es una rutina, ¿no? En donde a veces hay pues cosas un poquito buenas que son emocionantes, pero finalmente la vida es una rutina en donde lo mismo, y ¡pum!, nos morimos, ¿no? Sin Dios. Salomón está viendo esto desde el punto de vista de una persona que no conocía a Dios y que no tenía una relación con Él. Y él decía, pues la vida es una rutina, ¿no? Y de repente se acaba una vida y viene otra, y se acaba esa vida y viene otra, y las generaciones van y vienen, y el tiempo va y viene, se pone el sol y sale el sol, y todo es lo mismo. Sin Dios realmente no hay un verdadero objetivo en esta vida. Dios le da un sentido precioso a nuestra existencia y va fortaleciendo nuestras relaciones con las demás personas. En verdad que sí se puede vivir 10, 20, 30, 50 años de casados con una relación bien bonita, ¿no? Con una vida que tú puedes decir, yo estoy muy satisfecho, pero Dios tiene que ser parte, un ingrediente fundamental si nosotros queremos que esto pase. Vamos a leer 2 Corintios. Les voy a pedir que vayan a este versículo, 2 Corintios 5, 17. Y este es un versículo que hemos mencionado en otras ocasiones, que quiero mencionar en este momento, porque la vida empieza cuando te encuentras con Dios. Estamos hablando de que todo este mensaje de salvación y este mensaje de relación con Dios se debe de predicar en la casa, y Dios es el lugar en donde debemos de empezar todas las cosas, ¿no? Y dice 2 Corintios que Él nos hace nuevas personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No todo lo que te separaba de Dios, Jesucristo lo arregló en la cruz,
¿no? Yo les decía, no se acuerdan el sábado pasado, que nosotros como seres humanos ponemos una barrera entre nosotros y Dios. Entonces dice un pasaje en Isaías: he aquí que no se ha hecho corta la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice Dios, el ser humano tiene un problema que se llama pecado. Es una enfermedad del alma, que para que tú puedas comunicarte con Dios, tienes que ser sanado de esa enfermedad. Tú has puesto una barrera entre tú y Él. Y dice Dios, lo único que tienes que hacer es quitar esta barrera, ¿no? Quitar esta barrera de una manera muy sencilla, a través de pedirle que te perdone, a través de decirle que reconoces lo que tú eres, ¿no? Y dice el libro de Hechos, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados, para que se quite esta barrera. Ahí es donde empieza todo. Tú tienes que asegurarte de que tienes una relación con Dios, ¿no? Estás probablemente enfocado en tu familia, estás enfocado en todo lo que quieres que cambie, sin empezar por el principio. El principio es Dios. Así empieza la Biblia. En el principio, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios. Todo empieza con Dios. Toda la Biblia tiene que ver con esto, con este plan de redención para tu vida y para la humanidad, en donde tú tienes que aceptarlo y tener un nuevo principio. Hay un hombre llamado Nicodemo que llegó un día con Jesucristo y le dijo, oye Jesús, él era un religioso y un maestro de la ley, y le dijo, oye Jesús, ¿cómo me puedo relacionar con Dios? ¿Cómo puedo llegar yo al cielo? Y él le dijo, tienes que volver a nacer. Y él dice, ¿cómo que tengo que volver a nacer? Si ya nací, no, pues tienes que volver a nacer otra vez. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Me meto en mi mamá otra vez para volver a nacer? Y le dice, no, Nicodemo, tú físicamente ya no puedes volver a nacer, pero espiritualmente has muerto, porque la paga del pecado es muerte. Tú tienes que volver a nacer, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que quitar esa barrera, tienes que arrepentirte con todo tu corazón. Nicodemo fue después un buen seguidor de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, tú tienes que asegurarte de que Cristo está viviendo en tu corazón. No confundamos esto con una religión o con venir o no venir al grupo. Entonces, después de que tú te conviertes, de que vuelves a nacer, tú empiezas, dice la Biblia, que empiezas a crecer. Empiezas un crecimiento, un proceso de crecimiento como el de los niños, que cuando nacen pues son muy pequeñitos, y a través de alimentarse, a través de dormir, van creciendo poco a poco hasta que llegan a la madurez. Espiritualmente es igual. Tú empiezas a leer la Biblia, te empiezas a alimentar. Dice la Biblia que la Biblia es nuestro alimento como creyentes. Empiezas a digerir cosas y empiezas a entender cosas cada vez más. Y ya después de que tú entiendes todas estas cosas, llega el tiempo de transmitirlas a nuestros hijos, ¿no? A transmitirlas a las personas que están más cerca de nosotros, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Todos tenemos aquí casos diferentes, situaciones familiares diferentes, ¿no? Sin embargo, Dios quiere que lo que tú vas aprendiendo y vas entendiendo, que tú seas capaz de irlo compartiendo, ¿no? De irlo aplicando en primer lugar a tu vida y compartiendo con las demás personas, ¿no? Y es precioso porque cuando tú empiezas a ver un cambio en tu vida, las personas que, aquí podemos hablar de muchos testimonios, ¿no? Escuchamos 2 el sábado pasado, ¿no? De cómo una vida vacía, Dios la convirtió en una vida llena básicamente, no una vida perfecta, pero una vida muy diferente de como era antes. Porque cuando tú te conviertes, Dios empieza como los ecualizadores de sonido, ¿no? Que tienen así todas sus palanquitas, ¿no? Y de repente Dios le empieza a subir por acá y le baja por acá y empieza a hacer que tu vida sea estable, ¿no? Yo me acuerdo así, mi vida era una montaña rusa, ¿no? A veces yo estaba eufórica y al otro día estaba en la depresión, y al otro día no quería hacer nada, y al otro día quería correr un maratón, ¿no? Y así, o sea, mi vida era un sub y baja constante. Y algo que fue muy bonito cuando yo conocí al Señor fue que Él me empezó a dar estabilidad. No te digo que no tenga mis piquitos de vez en cuando, ¿no?
Pero la verdad, Dios le da estabilidad a las vidas, te va ecualizando, ¿no? Te va ayudando en las diferentes áreas a entender las cosas que tú tienes que entender. Y bueno, hablando de los principios del hogar, hay algo que también te quiero comentar, un punto que es importante, ¿no? Cuando tú estás tratando, sobre todo, estamos hablando ahorita mucho de los papás, ¿no? Cuando tú estás trabajando con tus hijos, tú tienes que entender algo de tus hijos, que el ser humano es malo, con potencial para ser bueno, ¿no? No es al revés, ¿no? El humanismo y todo lo que escuchamos en el mundo es, no hombre, el hombre es muy bueno y las personas son muy buenas y tienen potencial de echarse a perder, ¿no? No, es al revés, la Biblia dice, todos somos malos, ¿no? Con potencial para lo bueno. Yo me acuerdo, estaba pensando en esto y dije, ¿qué ejemplo pongo? Y se me ocurrió uno muy bueno, de cuando mis hijos eran chiquitos. Lo que hacíamos nosotros es que en la cocina les pusimos una cinta roja, ¿no? Porque no queríamos que ellos entraran a la cocina, o sea, se nos hacía peligroso y dijimos, ¿sabes qué? Los niños no pueden entrar, ¿no? Estaba hablando de que mis hijos ni siquiera caminaban, ¿no? Gateaban, eran chiquitos, ¿no? Entonces les dices, oye, no puedes cruzar esa línea roja, ¿no? Porque hay aceite, hay ollas, hay todo y nos preocupa eso, ¿no? Bueno, no le explicábamos eso, no le decíamos, no te metas, chamaco. Y entonces tú veías a los niños así gateando, los dos, ¿no? Y llegaban a la línea y de repente pues los veíamos así de lejecitos, ¿no? Así viendo para todos lados y tocaba la línea roja, ¿no? O les decíamos, estaba la mesa de la sala, ¿no? Con las figuritas de vidrio y todo, y le decías, no toques la mesa, no puedes recargar ya que caminaba, ¿no? Y llegaba y hacías con el codito, le hacías así para tocar. ¿Y sabes yo qué entendí? Que somos malos con potencial para ser buenos. O sea, realmente nosotros somos, dice la Biblia que somos seres caídos, ¿no? Que nuestra naturaleza es corrompida y que realmente Dios puede cambiarnos, ¿no? Puede darnos una buena naturaleza. Pablo es uno de los hombres que escribieron la Biblia. Dios escribió la Biblia a través de ellos. Él escribió muchos libros del Nuevo Testamento y él fue un creyente ejemplar, una persona que vivía con todo su corazón para Dios. ¿Y sabes qué él dice? Él dice, el mal está en mí, ¿no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realmente yo dentro de mí tengo una naturaleza contraria a Dios, una naturaleza que no lo quiere obedecer, y hay una lucha en mí todo el tiempo, en una parte de mí sí lo quiero obedecer porque yo ya nací de nuevo y la nueva naturaleza de Dios está en mí, pero la naturaleza anterior ahí sigue y hay una lucha constante. Y Pablo decía, yo soy malo con potencial de ser bueno. Que esto no se nos quite de la mente a la hora de educar a nuestros hijos, no para tratarlos mal, al contrario, para entender cómo se comportan ellos y para entender la necesidad que ellos tienen de que nosotros tengamos una vida ejemplar para ellos, una vida que se les antoje a ellos, una vida donde ellos digan, oye, yo quiero ser como mi papá, me gusta cómo es él, cómo actúa, cómo enfrenta los problemas, cómo trata a mi mamá, ¿no? Que realmente nosotros seamos un verdadero ejemplo, ¿no? Otro de los aspectos que también quiero mencionar, que vamos a ir desarrollando en los siguientes domingos, es que tiene que haber un balance en el hogar. Vamos al libro de Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 3, y vamos a leer acerca de este balance que Dios quiere que nosotros tengamos, el balance de la ley y el amor. Dice Proverbios, Proverbios 3:3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿no? ¿A qué se refiere Dios con este versículo? Que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Bueno, dice la Biblia que estos son elementos fundamentales que deben de existir en nuestro hogar y tiene que haber un balance en ellos. Ni mucha misericordia, ni mucha verdad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la verdad es la Biblia. Dios nos presenta su palabra como la verdad. Y dice, no tiene que haber pura verdad en tu casa, no en donde todo sea, y la Biblia dice esto, o puras reglas, en donde no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro, y ¿no? O sea, Dios dice, está bien que haya reglas, debe de haber reglas,
pero también debe haber la otra parte, la parte de amor. Tampoco tiene que haber puro amor, en donde puedes hacer lo que quieras, eres libre de todo lo que, sin ninguna regla. La verdad es que los niños y los jóvenes, a lo mejor aquí los jóvenes me van a odiar, ¿no? Tiene que haber reglas, por el bien de todos nosotros tiene que haber límites. Yo te voy a ser honesto, de las cosas que yo me lamento el día de hoy en mi vida, es que yo no haya seguido ciertas reglas cuando yo era niño y sobre todo cuando era joven. En donde yo decía, ¿por qué no escuché lo que me decían? ¿No? O lo que me ordenaban o lo que me aconsejaban. ¿Por qué pasé esos límites? El día de hoy esos límites a mí me afectan, ¿no? 20 y tantos o 30 y tantos años después de haber sido joven, ¿no? Hoy me afectan. No hagan cálculos, por favor. Digo 15 años, perdón, 15 años. O sea, realmente a mí, no, te afecta el no haber seguido estas reglas. Tiene que haber reglas, ¿no? Pero también a los papás les digo, también tiene que haber un balance, tiene que haber cuidado, atención, procurarlos a ellos. Un balance que, te voy a decir la verdad, solamente Dios nos puede dar, ¿no? A veces, híjole, nos confundimos en le daré chance, no le daré chance, estoy siendo muy duro, estoy siendo muy suave. No sabemos la verdad, ¿no? Cuando empiezas a dejarte guiar por Dios, a tu mente llegan todas estas ideas que vienen en la Biblia. Tú sabes, en tu corazón Dios pone la forma de actuar y las decisiones que tú debes de tomar. Pero tienes que estar pegado a Dios. Es importante que tú estés muy, muy pegado a Él. Si hay puras reglas en la casa, vas a tener hijos rebeldes. Si hay puro amor en la casa, vas a tener hijos que van a menospreciar todo, porque todo se le dieron, ¿no? Le dieron todo, todo obtuvo, y entonces va a tener menosprecio. Y ¿sabes? Eso tú no lo vas a ver cuando son chiquitos. Eso tú lo vas a ver en la adolescencia o en la juventud. Ahí es cuando son chicos, no pasa nada, la verdad, ¿no? Pero cuando ya crecen, y probablemente demasiado tarde, nos damos cuenta de esos errores. Por eso Dios constantemente usa la palabra hoy. Hoy tienes que entregarte, hoy tienes que buscarme, hoy tienes que seguirme. Es importante no perder el tiempo. Y tiene que haber un balance correcto, pero nuevamente, todo inicia con una correcta relación con Dios. Y todo comienza contigo como papá, principalmente como papá y también como mamá, ¿no? Y el chiste es que tú ames a Dios de tal forma que te duela desobedecerlo, ¿no? Que te duela hacer cosas que vayan contrarias a lo que Él dice. Si tú haces eso, ¿sabes qué van a hacer tus hijos? Ellos van a actuar de tal forma que les duela desobedecerte, desobedecer lo que tú les estás ordenando, porque ellos ven eso en ti, porque ven que tú haces eso en tu relación con Dios, ¿no? Y a los muchachos, yo les quiero decir algo también hoy. No esperen a poner en práctica todas estas cosas que vamos a ir viendo hasta que ustedes sean responsables de una familia. De verdad que no pierdan el tiempo, ¿no? Yo sé que ahorita a lo mejor tú no lo entiendes, o puedes hasta no estar de acuerdo, pero yo te pido que lo creas, que lo analices, que por lo menos lo pienses, ¿no? Porque un día pues tú vas a ser responsable de una casa como papá o como mamá, y si tú hoy empiezas a vivir todos estos principios, la verdad es que llevas muchísimo de gane. Dice también el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ahorita que estás joven. Dice, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Estoy destrozado, estoy mal, tengo muchos problemas. Antes de que lleguen esos días, dice Dios, acuérdate de tu Creador. ¿Y cómo aterrizamos esto? A ver, ¿qué me estás diciendo, Santiago? Lee la Biblia un ratito cada día, ¿no? Tan simple como eso. Agarra tu Biblia y lee 1, 2, 3 capítulos, los que quieras. Un ratito, el tema que te guste. Puedes empezar así. Oye, me gustaría conocer más de Jesús. Bueno, ahí hay 4 libros que te hablan específicamente de la vida de Jesús. Oye, me interesa el asunto de la creación y las historias al principio de cómo se formó todo y cómo empezaron las familias, el arca de Noé. Pues ahí está el libro de Génesis, ¿no? Y puedes empezar todos los días a leer un ratito. Como familias, pueden empezar un ratito a leer todos los días un capítulo. Un capítulo, a ver qué querrá decir Dios hoy. ¿Qué nos podrá enseñar el día de hoy?
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita es tiempo. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es un buen día para buscar a Dios y para encontrarte con Él y encontrar lo que Él quiere decirte. Dice, vamos ahora a... Ay, híjole, es que me... Ok. Vamos a Deuteronomio 4:15. Vamos a regresar una hojita atrás de donde estábamos en nuestro texto original. Para empezar ya a las conclusiones de nuestra reunión de hoy. Dice Deuteronomio 4:15: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que habló con vosotros de en medio del fuego. Este es el mismo sermón de Moisés. Y lo que nos interesa es la primera parte de este versículo. Guardad pues mucho vuestras almas, ¿no? Y a lo mejor cuando platicamos la semana pasada de que íbamos a empezar una plática de la familia o algo así, a lo mejor tú pensabas que la primera plática iba a ser así de, a ver, tú tienes que hacer esto y tú el otro. Y realmente, si ustedes se fijan, lo que hemos platicado es de que todo empieza en nuestro corazón y que es tan importante fundamentar nuestra familia, las enseñanzas y las actitudes que ahí tenemos en nuestra relación con Dios. No te olvides que si el Señor no edificare la casa, en vano estás trabajando. En vano estás poniendo tus esperanzas en que las cosas salgan bien. Tú tienes que empezar en ti mismo. El éxito del hogar depende de ti, ¿no? Muchas veces el problema de los chavos, la verdad es que no son los chavos. El problema somos nosotros. No, el problema somos nosotros porque no estamos entendiendo todo esto, ¿no? Y yo te decía, a lo mejor afuera, la gente que no tiene la preciosa oportunidad de acceder a la Biblia o no conocen de Dios, bueno, a lo mejor no entiendes, no hay ninguna guía, ¿no? Pero con nosotros, la verdad es que la guía es muy clara. La Biblia habla de todos los temas. Habla del matrimonio, de la educación de los hijos, habla de, podríamos mencionar una lista interminable, ¿no? De todas las cosas en las cuales Dios nos va instruyendo. Entonces, checa esto, o sea, si hay un problema con tus hijos, lo primero que tienes que voltear es a ver tu propio corazón. ¿Qué estoy haciendo yo? Probablemente yo estoy haciendo algo mal, es algo que yo, siendo honesto, yo tengo que analizar constantemente, ¿no? Y trato de hacerlo yo, ¿no? Vivian y yo platicamos mucho esto, a ver, ¿en qué le estamos regando, no? Cuando hay cosas que no salen de acuerdo como nosotros lo planeamos o lo que sea, ¿no? O sea, en vez de decir, es que fulanito y es que perenganito, ¿no? Inclusive, eso aplica más allá de la familia, ¿no? Tu relación en el trabajo, con otras personas, etcétera. Si tú de repente te ves que tienes problemas con muchas personas, claro que tú siempre vas a decir que el problema son todas las demás personas. Pero lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿en qué estoy mal? Probablemente estoy haciendo algo que me está llevando a tener todos estos conflictos. Entonces Dios nos llama constantemente al autoanálisis, ¿sale? Yo les decía que nuestros hijos son una cámara, ¿no? La otra vez me platicaban así una historia, ¿no? De un amigo que su hijo estaba escuchando música muy fea, ¿no? Y el papá le decía, oye, pues no inventes, no escuches esas cosas, ¿no? Y él le dice, y tú escuchas también tus cosas y nadie te dice nada, ¿no? También te escuchas cosas que no están muy santas, ¿no? Entonces, sí es importante autoanalizarnos. Nunca vas a poder ser un buen padre o una buena madre si no estás bien con Dios. O sea, puedes tener cierto grado, puedes tener cierto éxito, pero verdaderamente para ser una persona que guíe como debe de hacerlo y con un éxito muy probable, no hay éxitos garantizados, eso también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, cada quien, los chavos, los hijos toman sus decisiones, pero tú puedes ser una parte muy muy influyente, ¿no? Entonces Dios no nos garantiza el éxito, pero nos garantiza que aun cuando los hijos tomen sus decisiones equivocadas, si tú te mantuviste cerca con Dios, Dios siempre va a estar con ellos, convenciéndolos, tratándolos de que ellos regresen. Tus oraciones nunca van a ser olvidadas, ¿no? Todos esos años que tú oraste por tus hijos mientras estaban chicos
y trataste de buscar a Dios para que Él te guiara en la educación de ellos. Finalmente, si tus hijos un día terminan yéndose lejos, sin querer saber nada de Dios o viviendo una vida equivocada, esas oraciones los van a perseguir a donde ellos vayan, toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios sí nos ofrece. Entonces, también recordando, tenemos que influir a nuestros hijos, no con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Esto, la verdad, es algo en lo que debemos de meditar. Es algo muy importante. Necesitamos influir en nuestras palabras, digo, a nuestros hijos con nuestro ejemplo y no con nuestras palabras. Ellos le van a dar a la Biblia la misma importancia que tú le des, ¿no? Entonces, wow, o sea, sí es tiempo de pensar en esto y de buscar a Dios. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿No? Yo quiero que tú analices realmente, a la luz de todos estos consejos y de todas estas enseñanzas, ¿cómo estás tú con Dios? Olvídate ahorita un poquito de los problemas que puedas tener con tus hijos o de las situaciones que puedan haber ahí con tus papás. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo está tu corazón hoy? Eso es lo importante, y si algo quiero que nos quedemos esta mañana es con esta pregunta, ¿no? Y que le demos vueltas a lo largo de la semana. ¿Cómo estoy yo viviendo cuando nadie me ve? ¿No? Cuando sé que tengo que hacer, que darle tiempo a Dios en oración o leer un rato la Biblia. ¿Qué es realmente lo que estoy haciendo? Cuando tengo que actuar de una forma, ¿no? En situaciones de presión, en situaciones en donde quiero explotar, ¿cómo estoy actuando? ¿No? Ponte a pensar cómo eres tú, cómo está tu corazón el día de hoy. Si tú sigues esclavizado a hábitos o a comportamientos, a impaciencia, rencor, enojo, odio, inmoralidad, lo que tú quieras, ¿no? O has ido a Cristo ya y has sido liberado por Él, ¿no? Nuevamente en 2 Corintios leíamos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Tú nunca le vas a pasar a tus hijos la libertad que tú no tienes, ¿no? Entonces, vamos a terminar el día de hoy con esto. Vamos a hablar de muchos aspectos en los siguientes domingos, de pareja, límites para los hijos, a los jóvenes también voy a compartir algunas cosas con ellas, pero les quiero dejar tarea el día de hoy. Atiendan sus vidas espirituales, ¿no? Realmente Dios dice que si tú te mantienes cerca de Él, Él se compromete a bendecir tu vida. Dice el Salmo 1, y serás plantado como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y se acuerdan cómo termina? Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará si tú te mantienes en la palabra, si te mantienes obedeciendo, no solamente leyendo y buscando a Dios, sino obedeciendo. Cuando tú lees la Biblia, Él te va a empezar a decir cómo tienes que comportarte y tú vas a tener que obedecer. Si tú te mantienes así, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O también el libro de Josué nos dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y después dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Dios está comprometiendo contigo, solamente está esperando que tú te comprometas con Él. Bueno, pues vamos a ver. Amado Señor, te damos hoy muchas gracias, Padre, porque pues una vez más vemos que tu palabra no solamente son historias ajenas a nosotros, sino que tu palabra, Dios, contiene principios que son muy necesarios para nuestras vidas, Dios. Te damos gracias porque en ti tenemos muchas respuestas que naturalmente no tenemos, Señor. Gracias porque tú estás muy interesado en nuestros hogares y porque nuestras vidas pues funcionen, Señor, de la manera que tú lo has planeado, Dios. Te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Hoy te queremos pedir, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hogares, Señor. Que bendigas nuestras vidas, que nos guíes, Señor, en las decisiones que debemos de tomar.
que nos ayudes en los problemas que tenemos, Señor. Tú sabes que en esta vida pues tenemos aflicción, tenemos circunstancias adversas. Hoy te queremos pedir, Señor, por cada una de nuestras familias, Dios, para que nos ayudes, guiados de tu mano, a poder librar todos estos obstáculos, Señor. Muéstranos el camino por el que debemos de andar, Señor, y prospera nuestras vidas para que brillen y para que le den esperanza a las personas que están alrededor de nosotros, Dios, que pues probablemente no la tienen el día de hoy, Dios. Guíanos hoy, gracias por nuestro grupo, Señor, gracias por las oportunidades que tú nos das de abrir la Biblia, Dios, de compartirla con otros. Te rogamos, Dios, porque nuestro grupo sea muy bendecido por ti, que tú estés guiándonos en todo, y pues te pedimos por las personas que el día de hoy no pudieron venir a la reunión, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús.